¿Cómo podemos trabajar con quienes ejercen abuso? Haciéndoles invitaciones irresistibles a la rendición de cuentas y a devenir en una vida de relaciones éticas, de cuidado, de consentimiento y de respeto. En La Paz, Bolivia, el año 2023, me invitaron a hacer un seminario vía Zoom acerca de este tema y aquí puedo compartir algunos de los cimientos de este trabajo, donde nos paramos para trabajar, con algunos ejemplos de la práctica también, que espero sirvan y contribuyan en sus trabajos con quienes ejercen abuso y también para continuar con las conversaciones. Yo he conversado con mujeres que me dicen cómo voy a ir con falda si no me he depilado. Entonces, si no se depila es menos mujer, entonces tiene que ponerse pantalones largos. Y también he conversado con hombres que me dicen que después de que lo despidieron lloró muchas horas dentro del baño, porque como mis hijos y mi señora me van a ver llorar, van a pensar que soy débil. No es que no habitemos otras posibles historias o expresiones de vida. El tema es que lo ocultamos y no le damos espacio para que se vuelva un relato rico, colectivo, un lugar que habitemos realmente, ¿sí? Entonces lloramos solos, no porque no lloremos, lloramos solos porque ocultamos el llanto. Pero la gente de afuera a veces piensa que ni siquiera lloramos, que somos insensibles, ¿sí? Y eso no es una decisión propia tampoco. Yo que soy hombre, por ejemplo, en este lugar, o que sigo representado así, tengo muy claro cómo a mí me ha costado llorar en público, no, porque la construcción de ser hombre no es solamente que llorar en público yo me lo figuro como que no puedo hacerlo, sino que las veces que traté de llorar en público, muchos hombres se me acercaron con comentarios homofóbicos, o me insultaron, o me humillaron, o me descalificaron. Desde pequeñito aprendí que los hombres no debemos llorar en público, ¿sí? O no debemos llorar incluso. Muchos hombres me han dicho, estoy llorando mucho, no sé qué me pasa, estoy débil. Como si llorar en sí mismo fuera malo, por ejemplo. Ustedes traduzcan esto a su propia experiencia de construcción de género. Pero ahí hay muchas historias, estoy hablando solo de género acá, pero la vida es multihistoriada. Solo que habitualmente, en base a ciertas experiencias de vida, hay una historia que toma presencia, que toma un lugar más grande. Y esas historias se llaman historias dominantes en la práctica narrativa. Relatos dominantes, relatos hegemónicos. Eh, Esos relatos hegemónicos están en base a otros relatos que no están contados, ¿sí? Para que ese relato hegemónico viva, otros tienen que ser subyugados. Y entonces estos otros relatos que están subyugados, les llamamos relatos subyugados o relatos preferidos o relatos alternativos, que habitualmente están expresados en una conversación terapéutica, pero como en una línea fina, delgadita. No han sido enriquecidos para poder habitar la vida desde esos otros relatos posibles, ¿sí? Y en la práctica narrativa sabemos que las vidas son multihistoriadas, no hay una sola historia que pueda narrar la experiencia de vida de alguien. Y lo que nos interesa es acceder a esas otras historias a través de estas grietas o trazos pequeños que escuchamos. Y eso es una habilidad narrativa, que es escuchar estos trazos que no calzan con la historia dominante. Se llaman excepciones o grietas o fisuras. Estas expresiones de las personas que no calzan con lo dominante, pero que parecen ser aperturas a historias posibilitadoras, a historias que hablan de cosas que las personas prefieren, valoran, las mueven, etcétera. Y nuestro trabajo es escuchar esas fisuras, acceder a esas fisuras, preguntar para poder enriquecer los relatos de esas fisuras, convertirlos en relatos ricos y después colectivizar esos relatos. Esa es la práctica narrativa. ¿Por qué nos interesa esto? Porque los relatos son constitutivos de nuestras vidas. No da lo mismo qué historia estamos contando
o se está contando de quiénes somos y de qué somos capaces de hacer. Si yo me figuro en un trabajo con hombres que el hombre es un hombre violento y la historia que yo tengo en mi mente es solo la de la violencia y totalizo su identidad con esto, ese hombre no va a tener posibilidades de hacer algo diferente. Y yo tampoco voy a poder invitarlo a algo diferente. ¿Qué terminaría haciendo si la única historia que cuenta la identidad de esa persona es, o las posibilidades de esa persona es que es un hombre violento, un monstruo? Tengo que castigarlo. Nada más, no queda otra cosa que la justicia punitiva. ¿Se entiende? Tengo que castigarlo para que pague por sus culpas, pero nunca va a poder ese hombre pararse en otro lugar a pensar y a hacer las relaciones desde otras éticas, a configurar sus relaciones desde otras éticas. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Todo esto es muy importante. La persona nunca el problema es muy importante. Pero las vidas son multihistoriadas es vital, porque nos permite hacer eso que en terapia narrativa llamamos reautoría, que es, eh, invitar a las personas a escribir nuevos relatos de sus propias vidas. Voy inmediatamente a decir, que no reemplazan al otro. No es esa la idea. No es un relato verdadero versus uno falso. No es el vaso medio lleno versus el vaso medio vacío. No es este no eres tú, el violento no eres tú realmente eres un hombre bueno. Las dos historias son verdad, son ciertas, son posibles. ¿Sí? Lo que hacemos es que esta historia de la violencia no sea la única que permita al hombre entender su vida. Y construimos otros relatos posibles. ¿Sí? Voy a decir un poco cómo voy a dar ejemplos y todo. Quiero que entiendan esta convicción más bien, todavía, no la práctica. Para que se pueda parar en otro lugar y desde otro lugar imaginarse nuevas posibilidades de acción, imaginarse otras posibilidades de honrar sus relaciones y honrar lo que para él es importante, que no sea desde el abuso, desde la imposición, el control, etcétera, etcétera. ¿Sí? Araceli. Hola a todos. Bueno, pues yo me formé como terapeuta postmoderna, estudié terapia narrativa con Onyx, por ella te conozco, ¿no? Me recomendó mucho a ti. Y, Sí. y pues bueno, pensaba, yo me considero una cazadora de historias alternativas. Trabajo en una asociación feminista y soy de las pocas compañeras que atienden hombres, ¿no? Entonces, de repente, pues no he perdido como este foco de vista pues de encontrar o acompañar a mirar la historia alternativa aparte de el abuso en algunos hombres, ¿no? Un caso muy sencillo. Bueno, esto relacionado con la pregunta que nos hiciste ayer. Creo que yo estoy aquí, quisiera cambiar mi respuesta ¿Ya? por Qué auto, bueno. un poco por autocuidado, ¿no? O sea, Ah, sí tengo como la esperanza pero es el autocuidado. A mí no me ha pasado ninguna situación, este, grave, ¿no? Pero tengo a compañeras psicólogas que sí, ¿no? Que desde mensajes sexuales, intimidación y demás, ¿no? mm, Entonces, lo más grave que a mí me ha pasado es que un consultante me pide como ser apoyado en la cuota. Su motivo de consulta es que él es comprador compulsivo, ¿no? Lo apoyo una temporada y después le digo que siempre dejando claro desde un principio que después ya no. Entonces, como que él recurrentemente quiere otra vez, sí, que se le haga un descuento, que se le acompañe, ¿no? Entonces, yo otra vez le digo no, y entonces cuando nos saludamos, siempre al inicio, ¿cómo te ha ido? Súper mal, ¿no? O sea, me estafaron en mm, el banco. ¿Cómo te ha ido, no? mm, De, mm, mal, esto no me han pagado porque entonces de mm, esta estafa que se hizo me jalan mi dinero y no tengo y no sé qué, ¿no? Entonces,
como que dije, bueno, tengo que ignorar esto porque tampoco puedo darle otra vez porque ya se me hace como abuso, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo hacerle cuando esta fisura abre la puerta a que el abuso se siga perpetuando? Porque de alguna forma yo así me sentí. Mm. Bueno, es una pregunta quizás para mañana esa, pero las fisuras nunca debieran promover el abuso, o si no, no son fisuras, son de alguna forma expresiones de la cultura dominante, la reproducción nuevamente de la cultura dominante. Ok. Entonces, cualquier, las fisuras son cualquier lugar alternativo a la historia dominante. Si algo reproduce abuso y tú estás trabajando abuso, entonces no es fisura. La fisura, la excepción, la contradicción, la grieta, lo distinto, es justamente un lugar de entrada a otro territorio de vida posible. Si uno se da cuenta que había un muro ahí y uno ve una fisura, entra por la fisura, pero sigue en el mismo territorio, el muro la verdad es que no dividía un territorio con otro, sino que era un muro que estaba puesto ahí nomás, pero sigo en el mismo lugar. Entonces no era una fisura en estos términos. Ok. Eh, no sé si te estoy respondiendo con esto, porque es bien general lo que te estoy respondiendo, la verdad. Sí, Eh, sí, sí me respondes. Muchas gracias, Italo. Gracias a ti, claro, habría que seguir buscando o conversar de esto, por ejemplo, yo no sé nada, sé lo que acabas de comentar nada más. En una supervisión larga o en un contexto con más tiempo, podría hacerte más preguntas acerca de esto, pero si especulo y invento un poco, ficciono con tu historia, con tu permiso, porque no voy a ser preciso con esto. Eh, yo pensaría en qué tipo de acción es esta, como qué es lo que él está buscando realmente con esto y trataría de hacer bien explícito esto. Cuando tú me hablas de que te ha ido mal, ¿tiene algo que ver con que me has pedido algún descuento? ¿Será importante que volvamos a hablar del tema del dinero? ¿Será importante que volvamos a tener una conversación en torno al sentido de mi trabajo y al sentido de que tú estés acá y al servicio que yo ofrezco? Eh, eh, ¿Tiene algo esto que ver con que para ti es importante continuar en este espacio, pero quizás no puedes pagar y no sabes bien cómo decírmelo o cómo expresarlo? ¿Estarás valorando este espacio, pero quizás el precio que tiene no calza con lo que tú estarías dispuesto a pagar? Eh, ¿Será importante conversar de esto? Porque me parece que si lo obviamos, esto puede interferir en el resultado de nuestras conversaciones, que al final, esto te perjudica más a ti que a mí, porque es tu vida la que está en juego acá, más que la mía. Eh, entonces yo pensaría en algo así. Yo pensaría en hacer explícita la agenda que está como implícita, que es algo que hacemos en este trabajo, de hecho, de personas que están ahí por el ejercicio abusivo, que es explicitar las agendas. ¿Sí? Eh, Porque el no explicitar las agendas es un tipo de práctica que tiene que ver con sostener un cierto tipo de control en base a la confusión. Yo te digo algo, pero después si tú me lo preguntas, yo te digo, no, no me refería a eso. Pero los dos sabemos que es confuso y los dos sabemos que esto está generando un dolor de estómago y que esto está teniendo impacto. Entonces, o lo conversamos explícitamente e indagamos hasta que yo logre entender qué es lo que está pasando, o esta terapia no va a tener buenos resultados. Eh, Marta, dice, él se está victimizando. Eh, eh, sí, es que, no, sí, voy a hablar un poquito de esto de la ternura y todo esto, porque se confunde mucho con la ternura con la ingenuidad o con enternecerse por las acciones abusivas. Las acciones abusivas nos dan asco, las acciones abusivas nos dan rabia, las acciones abusivas nos atormentan, las acciones abusivas nos dan náuseas, las acciones abusivas no nos dan ternura. Cuando hablamos de la ternura no estamos hablando de eso.
La tercera convicción es que las personas siempre respondemos. Nunca somos pasivas a la vida, a lo que la vida nos pone enfrente. Las personas siempre respondemos. Y siempre respondemos tratando de cuidar o proteger algo que para nosotras es importante en la vida. Pero esas respuestas pueden ser complacientes con la cultura dominante o desobedientes con la cultura dominante. Y yo creo que aquí a todos nos ha pasado que hemos tratado de hacer algo con la mejor de las intenciones y al otro día hemos dicho, sí, yo entiendo por qué lo hice, pero no fue la forma de hacerlo porque al final hice más daño. O tengo miedo de perder el cariño de alguien, entonces en lugar de decirle tengo miedo de perder tu cariño, le digo, ¿por qué estás mirando a ese tipo? ¿Cierto? Entonces, yo estoy reclamando pertenencia, estoy reclamando el cariño de alguien, pero en lugar de responder a mi temor de perder ese cariño desde un lugar contrahegemónico, que sería un lugar de expresar lo que me está pasando, de poder hacer visible mi miedo, mi sensación de vulnerabilidad, mi terror a perder a la persona, ¿verdad? Eh, que, que, que si yo lo hago, siento que quizás le estoy dando poder a la otra persona para que me humille. Entonces, pero en lugar de eso, yo estoy cuidando lo mismo, es el mismo miedo, pero mi respuesta es, ¿qué estás mirando a ese tipo? Y las últimas veces que hemos salido siempre te pones a mirar a otros hombres y estoy harto y te revisé el celular porque ya no soporto más que estés. Entonces, la respuesta frente a este miedo, por ejemplo, a perder a alguien, el cariño de alguien o lo que sea, puede ser una respuesta que está informada por las formas dominantes de ser, de lo que, por ejemplo, es ser hombre. Si yo soy hombre, yo tengo que tener el control. Si tengo miedo, tengo que amenazar, tengo que culpar, tengo que tener el control. Entonces voy y le reviso el teléfono, la manipulo, la amenazo, la hago sentir mal. ¿Se entiende esto? Porque los hombres hacemos esto. Como un hombre le va a decir, sabes que estoy aterrorizado de perderte, porque te quiero mucho y quizás no estoy, tú ya no me estás queriendo tanto o no, o nuestra relación no está haciendo lo que tú esperas y me gustaría saber qué hacer con esto, para dónde movernos, si tengo que hacer algo o si quieres irte, cómo hacerlo para que te vayas sabiendo por qué te fuiste y aceptándolo y también me interesa saber de ti y de si me puedes enseñar algo de lo que pasó en esta relación, etcétera. Como son dos formas, ¿no? Yo respondo, pero puedo responder informado por las formas de la cultura hegemónica, la violencia, el control, el abuso, o puedo responder desde otros lugares, desde otras éticas. Entonces puedo ser obediente, complaciente con la cultura hegemónica sin enterarme, sin darme cuenta. Esto es no es que uno diga, ya, bueno, ahora voy a ser complaciente con el patriarcado y el machismo, entonces voy a responder con celos y control. O puedo responder de una forma que subvierta esta cultura dominante, desde la ternura, el cariño, la vulnerabilidad, si uno quisiera, no sé, desde otros lugares. Desde mirar a la otra persona, desde interesarse por la otra persona y no centrarse en uno mismo nada más, etcétera. Entonces las personas siempre respondemos, y esto también es una convicción muy importante para este trabajo, porque lo que los hombres hacen cuando están frente a nosotros también es responder, y voy a hablar de eso más ratito. O ya no sé si la próxima semana nos vamos a seguir juntando, también podamos seguir hablando de muchas cosas. La otra convicción, la cuarta, es que las personas son expertas en sus vidas, ¿sí? Las personas son expertas en sus vidas no en el sentido de que saben siempre qué hacer o cómo responder, pero las personas son expertas en sus vidas en términos de que ellas saben lo que está en juego. Cuando yo les pregunté a ustedes,
qué de sus vidas, de lo que les mueve, de los valores, sueños, esperanzas, propósitos, añoranzas, etcétera, les tiene haciendo este trabajo y les tiene tomando este taller hasta ahora, tarde. Yo no sé la respuesta, yo sé la pregunta. Y por eso yo estoy haciendo algo, yo estoy ejerciendo una influencia, yo estoy ejerciendo un poder, pero ese poder lo ejerzo de manera descentrada, que es el tipo de práctica de poder que ejercemos en la práctica narrativa. La influencia descentrada, que es, yo hago una pregunta porque me interesa saber qué es lo que realmente te mueve en términos de valores, sueños, etcétera, pero no sé la respuesta. Entonces yo sé hacia dónde quiero invitar a las personas a pensar, pero son las personas las que buscan en su propia sabiduría de sus propias vidas y sus propias historias las respuestas a esas preguntas. Yo nunca las voy a saber. Y eso es lo que hace muy entretenido este trabajo. No es un protocolo donde yo espero las mismas respuestas o estoy esperando la respuesta que se supone que me tienen que dar. Yo ya me estaría dedicando a otra cosa, a hacer pan o otra cosa, si fuera así. Me parece terrible los protocolos, me parece terrible toda la reproducción permanente de conversaciones que no son conversaciones. Las conversaciones en narrativa son conversaciones en las que nunca sabemos dónde vamos a llegar. Sabemos dónde podemos empezar, pero no sabemos dónde vamos a llegar. Entonces, si yo te preguntara, por ejemplo, más, Araceli, acerca, yo no sabía, autocuidado dijiste, ¿verdad? Y también como con un compromiso, quizás, bueno, voy a inventar un poco, con tus otras compañeras que sí han vivido abusos y otras cosas. Y con la esperanza de saber cómo responder. Y yo no sabía esta respuesta. Entonces me emociono y digo, wow, qué entretenido. Esto es algo que no sé. Y entonces me prende la curiosidad y te digo, ¿qué sabes del autocuidado? ¿Cómo es que tú, qué habilidades de autocuidado tienes? ¿Qué otros pasos has dado en tu vida por autocuidarte? Este autocuidado, ¿cómo ha sido acompañado? ¿Qué otras personas han contribuido en el autocuidado? ¿Cuán colectivo es este autocuidado? ¿Qué habilidades y saberes tienes de este autocuidado? ¿Qué efectos tiene autocuidarse o cuidar a otras? Y entramos en conversaciones que yo no sé ninguna de esas respuestas. Entonces estoy ejerciendo una influencia porque te estoy preguntando cosas que te llevan a ciertos territorios de tu vida, no cualquiera. No te digo, háblame de algo. Te digo, háblame del autocuidado y de tus saberes. ¿Quién te enseñó? Yo te llevo a un lugar, pero no sé lo que tú me vas a decir. Tú me puedes decir, mi abuelita me enseñó esto. O una profesora me enseñó esto. O un tío que siempre me decía, hija, tiene que cuidarse usted. Y me cuentan la historia de tu tío y de tu relación con tu tío, o con tu abuela, o con la profesora. Y yo no conozco esas historias. Yo influyo, soy influyente, pero es una influencia descentrada porque el saber que emerge es el saber tuyo, de tu expertise. ¿Por qué? Porque tú eres la experta en tu vida. Mis preguntas ayudan a que las personas accedan a su expertise, una expertise que está subyugada. Las preguntas en la narrativa ofrecen, abren espacios, o esa es la intención, para que las personas accedan a su propia expertise de sus propias vidas. Por eso no da lo mismo que preguntemos, ¿sí? Las preguntas no son inocentes, ni son buenas siempre. Hay gente que dice, oye, pero si fue una pregunta nada más, no sé por qué te enojas. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué te preguntó? Bueno, me preguntó desde cuándo que soy tan estúpida. ¿Desde cuándo que eres tan estúpida? Es mi curiosidad genuina. Las preguntas contienen saberes y curiosidades y creencias de la vida. Si yo creo que las personas son estúpidas o son, no sé, inteligentes, yo voy a hacer la pregunta, ¿desde cuándo que eres tan inteligente? ¿O desde cuándo que eres tan estúpida? Y esa pregunta no da lo mismo, porque yo no estoy invitando a la persona a acceder a sus saberes expertos de vida. Estoy invitándola a construirse como imbécil. Y si yo estoy en una posición de poder, como un profesor, o como un terapeuta, o como un papá, o como un tío, o como un hermano mayor, o lo que sea, entonces la persona va a creer que es estúpida.
y va a buscar en su historia cuestiones que comprueben su estupidez. Las preguntas narrativas, como dice David Epstein, dice, las conversaciones de las conversaciones, de las entrevistas, uno puede salir más sintiendo que es estúpido o sintiéndose más inteligente de lo que pensaba que era. Sintiéndose más capaz o con más posibilidades en la vida. Las preguntas narrativas tienen incrustadas o están hechas de ideas que tienen que ver con que las personas son expertas en sus vidas, siempre responden, no son el problema, y tienen otros territorios de vida donde pararse. Y todas nuestras preguntas tienen incrustadas esas éticas, esas convicciones que les estoy compartiendo. Hoy no les puedo ni mañana hablar de todas las preguntas narrativas que pueden existir, pero esa es la base de una pregunta narrativa. Una pregunta es un acto político. Una pregunta es como una flecha que pone una dirección. Una pregunta invita a las personas a construir subjetividad, construir, por lo tanto, la sensación de quiénes son y de lo que son capaces de hacer. Bueno, es claro que este tema es largo, es complejo. El trabajo es muy esperanzador cuando logramos avanzar con las personas y cuando podemos desarrollar las habilidades para hacer este trabajo y hacer invitaciones irresistibles. Ojalá que les sirva, que les gusten estos videos. Les pedimos que se suscriban para que les lleguen ahí los videos a su canal, que lo compartan, que le pongan me gusta y que comenten para poder continuar con estas conversaciones y hacer crecer aún más la comunidad narrativa. Nos vemos en la próxima.